Sí, hace tiempo que no subí un speedpaint en el canal, así que ya iba siendo hora de hacerlo. Y aparte de darles la lectura de la novela que estoy escribiendo ahora, quiero aprovechar para anunciar algunas cosas interesantes e importantes que se vienen ahora pronto. La primera es que los organizadores del Salón del Manga de Barcelona me invitaron nada más y nada menos que a formar parte del jurado para elegir los mejores animes del año en varias categorías, por lo que estaré ahí en la ceremonia de premiación, y la verdad es que estoy muy nerviosa pero muy ilusionada con esto. También voy a estar en el stand de NEUG, la asociación de autoeditores a la que pertenezco, en la zona de fanzines y artistas, porque estaré vendiendo merchan de mi autoría y mi librito El último rey mono en formato físico. Así que ya saben, si por algún casual están en el Salón del Manga de este año, pueden encontrarme por ahí y pasar a saludar. ¿Y qué es esto de que saqué un libro? La verdad es que ya lo comenté en redes sociales, pero yo estoy escribiendo una novela llamada provisionalmente Un corazón de tiza, y ya autopubliqué la precuela de esta, un relato llamado El último rey mono, que es lo que estaré ofreciendo en el salón, junto a prints de mis ilustraciones, pegatinas y algunas que otras cositas. El relato está disponible en Wattpad de forma gratuita, pero en su versión física contiene algunos extras que creo que pueden ser interesantes, donde explico cómo creé la historia, en qué me basé para hacer a los personajes, etc. Les dejo en todo caso el link de Wattpad en la descripción del vídeo, y la verdad es que me hace muchísima ilusión poder compartir esta historia con ustedes, ya que le puse muchísimo cariño en su creación. Y espero también verlos en el Salón del Manga de Barcelona. La verdad es que es la primera vez que asisto a un evento de manga y anime desde que soy Marina Golondrina, y tengo muchos nervios, pero también me hace muchísima ilusión y tengo muchas ganas de ver cómo va a ser todo esto, porque es una experiencia que jamás pensé que iba a vivir. Y ahora, sin entretenerme mucho más, voy a proceder a leerles parte del primer capítulo de Un corazón de tiza, la novela que estoy escribiendo ahora, mientras pueden ir viendo cómo hago este dibujo de fondo que tengo aquí, que es de los protagonistas de la misma. Espero poder empezar a publicarla prontito y que les guste mucho. Porfa, les pido que dejen sus comentarios sobre qué les pareció la lectura, porque me interesa mucho saber sus opiniones al respecto. En fin, vamos a ello. Capítulo 1. Tiza, como todos los homúnculos, carecía de un nombre propio. Tenía un número de serie asignado como todos, el 786, pero eso no era en ningún caso un nombre, solo señalaba el orden de producción. Sin embargo, para referirse a él con comodidad, su amo, el maestro de Atreus, lo llamaba Tiza. Decía que era por cómo su ropa, especialmente sus mangas, solían estar cubiertas por el polvillo blanco de estas. Como fuera, era la única prueba de su identidad como individuo, y por eso el homúnculo tenía cariño al apelativo. Era una pequeña satisfacción saber que incluso su maestro tenía la necesidad de diferenciarlo de otros, de remarcar que, de entre todos, él era único, aunque esto fuera a través de un apodo banal. De todas formas era cierto. Tiza no era como el resto de los homúnculos, no en el sentido de que, como sujeto, fuera obviamente diferente de otros sujetos separados de él, sino que también en el sentido de que había sido concebido y creado de una forma específica. Según el maestro de Atreus, era, de hecho, su mejor creación. «Tiza, ven», ordenó su amo. Pese a su avanzada edad y el tono tranquilo, casi frío con que hablaba, su voz se notaba vibrante y enérgica. El joven homúnculo, que estaba de pie junto a la puerta del aula, tardó unos segundos en reaccionar. Sintió una momentánea reticencia, no lo suficientemente fuerte o duradera como para que los presentes o él mismo la notaran. Aún así, avanzó hacia el maestro de Atreus, que se encontraba de pie ante una inmensa pizarra en una pequeña tarima elevada. Al frente había unos 15 jóvenes sentados en sus pupitres dispuestos en semicírculo. Tiza se quedó de pie, con la vista clavada en la pared del fondo y una expresión imperturbable. Lo importante al fabricar un homúnculo es pensar en su diseño con cuidado. ¿Qué queremos de él? ¿Cuál va a ser su función? Todo se debe tener en cuenta, empezó a explicar el alquimista mayor delante de los jóvenes, que no bien comenzó a hablar, hundieron la nariz en sus cuadernos y comenzaron a tomar apuntes con diligencia. Eran todos hombres, de entre 20 y 25 años. Algunos mostraban semblantes sombríos, otros parecían encogerse sobre sí mismos, como buscando ocupar la menor cantidad de espacio posible.
pero todos escribían de la misma forma mecánica. Parecía que no fuera un gesto nacido de la voluntad, sino incorporado a la fuerza, a base de repetir, como un perro amaestrado que se sienta cuando lo ordenan. Normalmente la torre reclamaba a los candidatos a alquimista durante su adolescencia, basándose en sus resultados escolares, y era de hecho con el fin de encontrar futuros alquimistas que se habían dispuesto numerosas escuelas por todos sus territorios. Cuando los muchachos llegaban, pasaban por un duro proceso llamado el umbral, que buscaba, entre otras cosas, cortar sus lazos con el exterior, al cual rara vez volverían. Muchos no lo soportaban y quedaban descartados con la cordura quebrada. Los que lo superaban eran como los que tenía delante. Tisa había aprendido a reconocer las características de los alquimistas que acababan de pasar el umbral. Miradas ligeramente perdidas a veces y huidizas otras, actitud corporal encogida, encorvada y sobre todo comportamientos mecanizados. Por ejemplo, seguía explicando el maestro de Atreus mientras tomaba la cara de Tisa con una mano y con la otra señalaba sus ojos amarillos. Tisa es mi asistente, un ayudante de investigación. Por tanto, es importante que sus ojos estén adaptados a leer con poca luz. De esta manera podrá estudiar largas horas por la noche sin gastar demasiado aceite en las lámparas. El maestro de Atreus soltó a Tisa y comenzó a caminar detrás de él de un lado a otro de la tarima. Memoria fotográfica, altas capacidades lógico-matemáticas y lingüísticas, talante observador y paciente, perfeccionista, pensamiento divergente, carácter crítico, escéptico, las características de un buen científico, en resumen. Todo esto sumado, por supuesto, a las características de todo buen homúnculo funcional, como una lealtad inquebrantable y tendencia a la obediencia y la sumisión, enumeró mientras sus alumnos tomaban nota. Tisa, por su parte, no se movió. Permaneció impávido frente a las miradas de los estudiantes que, de vez en cuando, levantaban el rostro por unos segundos de sus cuadernos para observarlo. Atreus habló aún durante unas 2 horas más. A veces se acercaba al homúnculo y enseñaba partes de su cuerpo para explicar alguna característica particular. Otras se dedicaba a anotar fórmulas en la pizarra o caminaba de un lado a otro por la tarima haciendo gestos contundentes con las manos. Cuando por fin dio la clase por finalizada y después de que los estudiantes abandonaron el aula, ordenó a Tisa que borrara la pizarra dejándolo solo, y éste dejó escapar un tenue suspiro de alivio que nadie pudo oír. Estaba muy cansado. Tardó un rato en borrar la inmensa pizarra y después, como era su deber, se dedicó a hacer una limpieza rápida en el aula y más tarde en el laboratorio contiguo donde el maestro de Atreus realizaba sus investigaciones. Este constaba de 2 habitaciones, la primera donde se encontraba el escritorio de Atreus, el de su ayudante Adasbiel y el del propio Tisa, más pequeño. Contra las paredes había una biblioteca llena de libros, sobre todo tratados de biología creacional, alquimia orgánica y antropoquímica y muchísimos cuadernos con las valiosas anotaciones del maestro. También había una buena colección de frascos de formol que contenían flotando en su interior las más diversas muestras, desde criaturas enteras, entre las que destacaba un embrión de dragón y una pequeña dama libélula, hasta órganos. Tisa, por alguna razón, evitaba mirarlos si podía. En una esquina de la misma habitación se encontraba el pequeño camastro que usaba todas las noches para dormir, salvo aquellas que debía pasar en vela trabajando o en que su maestro lo reclamaba en su cuarto. La sala contigua era mucho más grande. Había más frascos de formol y más bibliotecas, esta vez exclusivamente con las carpetas de investigaciones recientes. También tenía una mesa de trabajo donde poder escribir y una pizarra, varios utensilios de laboratorio y 2 tablas de operaciones de las cuales colgaban, no exentas de cierta crueldad, unas correas de cuero con hebillas para sujetar a quien fuera que corriera la desgracia de acabar allí. Al fondo había una jaula de un tamaño considerable que, por ahora, permanecía vacía. Tisa se alegró de esto mientras ordenaba algunos papeles en sus correspondientes carpetas. Cuando la jaula estaba ocupada, limpiarla era un verdadero fastidio, y dependiendo de lo que fuera que estuviera encerrado en ella, hasta peligroso. Pero más que eso, lo que incomodaba a Tisa era sentir los ojos de alguna criatura clavados en su cuerpo, mientras se movía por el espacio atendiendo sus trabajos. Ojos hambrientos, ojos tristes, ojos que día a día se apagaban más. Sacudió la cabeza para disipar el nudo que se había formado en su garganta mientras ordenaba las últimas carpetas y dejó escapar un suspiro largo al colocarlas en su sitio. Miró el reloj en la pared, pasaba de la medianoche.
Parecía que no, pero mantener el orden y la limpieza en el laboratorio llevaba mucho tiempo. Masajeó uno de sus hombros, que se sentía agarrotado, y fue apagando las lámparas de rocaluna que resplandecían blanquecinas en el laboratorio para dirigirse de nuevo a los escritorios, donde se sacó su ropa, que dejó doblada sobre una silla, y se dispuso a meterse en la cama desnudo como estaba. Por alguna razón, sus pensamientos volaron a las palabras que empleaba el maestro Datreus para describirlo a sus alumnos. Términos como eficiente, práctico, útil, todo mientras enumeraba sus cualidades, como por ejemplo el hecho de que no precisaba ingerir muchos alimentos, lo cual era muy conveniente para ahorrar dinero en comida, o que tuviera memoria fotográfica, una cualidad sin duda muy útil. Sin embargo, había muchos detalles de los cuales no hablaba. No explicaba el porqué de que sus ojos, su rostro, su cuerpo o su pelo fueran como eran. Podría haber sido una criatura fea, como lo eran los homúnculos de trabajo, con la piel corriosa y gris, calvo. Hubiera sido lo mismo. Podría haber cumplido sus obligaciones de la misma manera. No hubiera dejado de ser eficiente, práctico y útil. Su propio aspecto siempre le había llamado la atención desde que fue consciente de él. Cuando era niño no entendía por qué los homúnculos se veían tan diferentes de sus amos, con sus pieles pálidas, pelo rapado y túnicas grisáceas. Los homúnculos como él pocas veces tenían ocasión de ver su reflejo, porque había pocos espejos o superficies reflectantes en la torre, y los homúnculos sabían también que no debían perder el tiempo con ese tipo de cosas. Por eso Tisa era mucho menos consciente de su propia apariencia que la de cualquiera de los otros. Sin embargo, hizo el esfuerzo de recrear su propia imagen en la mente. Tisa se observó, se imaginó, se pensó. Era hermoso, estaba hecho para serlo. Su pelo era blanco y caía en ondas suaves, y su piel era de un color azul profundo, sobre el cual destacaban sus ojos, amarillos y felinos con sus pupilas verticales, y sobre sus pómulos, cuello y hombros tenía salpicadas varias pecas de color turquesa. No era alto tampoco, para nada, apenas mediría 1,50 m y la mayoría de los homúnculos eran más altos que él, incluso cuando en general eran más pequeños que los alquimistas. «Nos hacen bellos para poder mirarnos», le había contestado hace tiempo Compás, cuando Tisa le había preguntado al respecto. «Creo que nuestro aspecto es una expresión de su deseo y a la vez una afirmación de su poder. No solo nos fabrican hermosos, sino que nos dan un aspecto irreal, de fantasía. Somos bellos y ellos son nuestros creadores. Quieren tener cosas bonitas y las tienen porque puedan hacerlas». Recordar esta conversación lo puso incómodo, así que apagó la lámpara de aceite que tenía en la mesa de noche y se tapó hasta la nariz. A Tisa normalmente le costaba varias horas quedarse dormido. No siempre había sido así. En el tiempo en que convivía con Compás, Tisa no había tenido problemas para conciliar el sueño, incluso si los dos tenían que compartir esa misma cama y había mucho menos espacio. Pero ahora era difícil quedarse dormido, incluso si ya hacía mucho que Compás se había ido. Exactamente 3 años con 2 meses y 27 días. Se giró en la cama, quedando de lado o en posición fetal, y subió las mantas hasta taparse por completo. La fugaz imagen de una larva en su crisálida pasó por su mente y cerró los ojos listo para permanecer despierto unas cuantas horas más. Compás había sido hermoso, como todos los homúnculos, claro, con la piel de un color verde oliva, los ojos rosados, pecas blancas y el pelo de un negro tan oscuro que casi parecía azul. No obstante, había sido alto, de 1,70 m, y el maestro Datreus solía comentar, chasqueando la lengua, que aquello se debía a un error de cálculos durante su creación. Cuando alguno de estos comentarios surgía, Tisa solía desviar la vista hacia su mayor solo para encontrar una mirada inexpresiva que siempre lo había turbado. «Tú le gustarás más», le había dicho una vez Compás cuando era muy niño, una mañana mientras ambos se vestían. «Te ha hecho pequeño, le agrada eso». «¿Tú no le gustas?» «Le gusto, pero tú le gustarás mucho más», reafirmó mientras se agachaba para ayudarlo a pasarse la túnica por la cabeza. Al hacerlo, tocó levemente una de sus mejillas y por unos segundos Tisa pudo vislumbrar una pequeña sonrisa en los labios verdes. Los homúnculos rara vez sonreían, y siempre era por instantes breves. En el caso de Compás, todas sus escasas sonrisas iban dirigidas hacia él, y Tisa no sabía por qué, pero eso le gustaba, así que sonrió también. Hacía 3 años, con 2 meses y 28 días. El amo Datreus había llamado a Compás aparte tras una de las clases.
Tisa, mientras borraba la pizarra y barría el aula, solo pudo escuchar algunos fragmentos de la conversación. «Ya es hora. Está listo». «Es joven, pero...» «Prepárate». «Sí, maestro Datreus». «Mañana». «Será como ordene». «Ven esta noche». Tras el corto intercambio de palabras, el maestro Datreus se marchó y Compás se acercó a Tisa para quitarle la escoba de las manos. «Déjame a mí». «Pero...» «Por favor», insistió, y Tisa creyó sentir un temblor en su voz que le apretó el pecho, así que se apartó, mirándose los pies. No hablaron más durante todo el rato que duró la limpieza. Compás ya no era el de antes. Los homúnculos no tenían signos externos de envejecimiento como los humanos. A los 21 años alcanzaban la madurez y el aspecto definitivo que conservarían desde entonces. Pero eso no impedía que, llegado el momento, su cuerpo empezara a debilitarse. Los ojos veían menos, el pulso fallaba, las fuerzas los abandonaban y otro sinfín de síntomas. Hacía ya unos meses que Tisa había tenido que asumir las tareas de Compás que requerían precisión, y desde hacía un año que su asistencia era cada vez más frecuente. Por eso, cuando el homúnculo mayor tomó una pila de libros y sus brazos fallaron dejándolos caer, Tisa no se asombró y corrió a socorrerlo con diligencia. Recogió los libros en silencio mientras que Compás, tambaleante, se sujetaba del borde de la mesa y por un momento dejó escapar un suspiro quebrado que el joven, alarmado, identificó con un sollozo. Sin embargo, cuando se dio vuelta hacia él, tenía la misma cara inexpresiva de siempre. «Hoy el amo me requiere en su cuarto», le dijo tras un momento. «Bien, no me esperes, llegaré tarde». «Bien». Pero lo esperó. Acurrucado en la cama, inquieto por alguna razón que era incapaz de identificar. Pasada la 1 de la madrugada, escuchó cómo Compás se colaba en el despacho sin hacer ruido y el rumor de su ropa cayendo al suelo. Sintió su peso en el colchón y, aunque no lo veía porque estaba de espaldas a él, notó cómo lo miraba largamente en la oscuridad. «Tisa, ¿estás despierto?», preguntó al final, aunque sabía la respuesta. «Ven, voltéate. Mírame», pidió. El adolescente le hizo caso. Ambos homúnculos podían verse en la oscuridad gracias a sus ojos ideados expresamente para ello, y el más pequeño se sorprendió al descubrir que los del mayor estaban húmedos. «Mañana dejaré de funcionar», le dijo entonces. La noticia no tomó por sorpresa a Tisa, porque algo dentro de él ya lo sabía. No estaba seguro de cuántos años tenía Compás, pero Datreus lo había creado cuando aún era joven y no lo llamaban maestro. Era un milagro que su vida útil no hubiera acabado antes, en realidad. «Mañana», repitió sin reconocer su propia voz, y se sorprendió al darse cuenta de que sus ojos también estaban húmedos. Se tocó la cara con incredulidad y miró a Compás como si estuviera diciendo que el cielo era verde o la tierra un disco plano, un disparate, una barbaridad. «Oh, mi Tisa». Se quebró entonces el mayor y lo envolvió con sus brazos. El pequeño sintió un temblor y no supo si era suyo o de Compás o quizás de ambos. Esa fue la primera y última vez que Tisa, en aquellos 15 años de convivencia, recibió un abrazo de su parte. Esa noche hablaron mucho, o más bien, Compás habló y Tisa escuchó. Se sentaron en la cama con las piernas cruzadas, uno frente al otro. El mayor le dijo muchas cosas. «A veces te llamará a su cuarto. No te preocupes, no hace lo que otros alquimistas. Puede dar miedo, pero no te hará daño. No te olvides de recargar las lámparas del laboratorio una vez al mes. Procura no quedarte a solas con Adasbiel, sabes que a veces se vuelve violento. No te saltes comidas. Procura que él no se salte las comidas. Si cometes un error en los cálculos, no te pongas nervioso. Vuelve a empezar despacio y te saldrá bien». Le pasó una manta por los hombros. «Y no cojas frío». Tisa se quedó en silencio. Sentía que quería decir alguna cosa, pero no sabía el qué, y la mañana se acercaba cruel. Bajó la mirada, pero Compás buscó sus ojos y le regaló una de sus pequeñas y escasas sonrisas. «Quiero darte algo». Se agachó hacia un costado de la cama y metió la mano en una pequeña abertura que tenía el colchón en la que el más joven nunca había reparado, de donde sacó un cuaderno viejo y ajado. «Lo encontré hace años, antes de que te fabricaran. Los homúnculos no tenemos nada, Tisa, nada. Pero esto le pertenecía al que lo escribió a pesar de todo, y me perteneció a mí también. Quiero que lo tengas. Cuando estés solo, léelo», le dijo.
y tras eso guardó silencio un instante que al menor se le antojó una eternidad. Nunca dejes que lo vean, que sepan que lo tienes. ¿Qué es? No reconocía su propia voz. Lo escribió un homúnculo hace años. No sé exactamente cuántos, pero el cuaderno debe tener por lo menos un siglo. Su mirada se clavó en Tisa y sus pupilas eran grandes, redondas y negras como la noche misma. Lo encontré en la biblioteca, escondido. Quiero que lo leas. ¿Tienes...? No. Tú tienes que decidir si lo lees o no. No podemos elegir muchas cosas nosotros, pero esto tienes que elegirlo, porque cuando lo leas las cosas cambiarán y quizás eso duela. No, seguro que va a doler, pero no siempre es malo que duela. Cuando estés solo, Tisa, piénsalo bien y no dejes que lo vean, nunca. Compás tomó aire y lo dejó salir lentamente. Tisa le miraba con los ojos desorbitados, sosteniendo el cuaderno en sus manos, ejerciendo tal fuerza que sus nudillos palidecieron. El mayor levantó su mano y la puso en su mejilla, y el pequeño contacto lo arrastró de nuevo a la realidad. Lo siento. ¿Por qué? Por irme. Lo siento, por dejarte solo. No es tu culpa. Aún así, lo siento. Cuando llegó la mañana, ambos se vistieron, como lo hacían normalmente, en silencio. A Compás le temblaban las manos, así que fue Tisa quien se encargó de abotonar su camisa, ceñirle el cinto y tensarle el largo cabello negro. Mientras lo peinaba, ambos miraron su reflejo en el espejo que había frente a la cama, y a ambos, otra vez, se les humedecieron los ojos. No te saltes las comidas. Lo sé, ya me lo has dicho, respondió Tisa con un hilo de voz. ¿Puedo ir contigo? Compás negó con la cabeza. Prefiero que no, respondió. Y tienes trabajo que hacer. Se dio vuelta hacia él y le pasó una mano por el pelo mientras le regalaba otra de sus sonrisas. Pero esta era muy distinta porque también le corrían lágrimas por la cara. Esa fue la primera y última vez, en sus 15 años de convivencia, que Tisa vio a Compás llorar. Varios minutos después de que el mayor se fuera, Tisa seguía clavado en el mismo lugar mirando fijamente la puerta, y al llevarse la mano a las mejillas descubrió que estaban mojadas. A partir de ese día, Tisa limpió el laboratorio, asistió al maestro y durmió solo. Pasó 1 año, 5 meses y 25 días para que se atreviera a sacar, una noche, el cuaderno que Compás le había dado. No sabía qué esperaba, pero definitivamente no eso. Apenas pudo leer una sola frase, escrita con una letra enmarañada y difícil de entender. Soy un homúnculo, soy una mujer, me llamo Antar, yo soy y estoy aquí. Cerró el cuaderno de golpe y lo soltó como si quemara, como si no soportara tenerlo un segundo más entre las manos. Las palabras que acababa de leer retumbaron en su mente con insistencia. El cuaderno estaba allí, frente a él, en el suelo, y no podía dejar de mirarlo, con los ojos abiertos y desorbitados y la respiración agitada. Yo soy y estoy aquí. Yo soy una mujer, me llamo Antar, yo me llamo, yo soy, yo estoy aquí. Un crujido en algún lugar de la noche lo trajo de vuelta a la realidad, y conmocionado y asustado, volvió a tomar el cuaderno entre sus manos para ponerlo de vuelta en su escondite. Después se acurrucó en la cama y se tapó completamente con las mantas, como si quisiera ocultarse de por vida. Sentía que había violado alguna regla trascendente y recordó las palabras de Compás. Cuando lo leas las cosas cambiarán y quizás eso duela. Y también, no dejes que lo vean, nunca. Dolía y daba miedo. ¿Por qué no debería dejar que sus amos supieran del cuaderno? Parecía peligroso, era peligroso. Debería decirles que eso existía, decirles que había un cuaderno cuyas palabras amenazaban la realidad. Pero no les dijo nada, ni al día siguiente ni ningún otro. No volvió a tocar el cuaderno tampoco. Realizó sus rutinas con normalidad y antes de dormir, mientras pasaba largas horas mirando el techo o encogido sobre sí mismo, era dolorosamente consciente del secreto que se ocultaba en el relleno de su colchón. A veces sentía incluso rabia hacia Compás por haberle dado aquella cosa tan peligrosa, pero nunca duraba demasiado, porque enseguida recordaba su sonrisa discreta y se le pasaba. Por el día era fácil lidiar con estos sentimientos porque sus tareas mantenían su mente ocupada en otros asuntos y no se daba el tiempo de sentir. Pero las horas de insomnio eran diferentes, y mientras más se alejaba de la realidad envuelto en la oscuridad del despacho, más ensordecedor se volvía el ruido de su mente. Frascos en formol con criaturas que lo miraban, la jaula, el cuaderno, la sonrisa de Compás,
la sonrisa que ya no estaba. Esta noche, 3 años con 2 meses y 28 días después de quedarse solo, cerca de las 3 de la mañana, Tisa se quedó dormido por fin. Pero como casi siempre no era un sueño reparador, sino más bien un abismo negro y profundo, como si cayera en una de esas fosas abisales pobladas por monstruos que había leído que existían en el Mar del Norte. Por la mañana despertaba cansado, siempre, pero cumplía con su rutina como una pieza de maquinaria eficiente y precisa, porque su propio cansancio no era relevante, no como las tareas que sí o sí tenía que cumplir. Y lo dejamos aquí hasta ahora, porque la verdad es que llevo bastante tiempo hablando. Espero que les guste, espero que les haya resultado interesante. Y ya saben, esta historia, Un corazón de Tisa, estará publicándose pronto. Espero que empiece a publicar los capítulos el mes que viene o el siguiente. Y mientras tanto tienen la precuela de esta historia, El último rey mono, en Wattpad, y lo pueden adquirir en físico en el Salón del Manga, y pronto voy a habilitar también una tienda online para que puedan adquirirlo desde ahí. La historia del último rey mono es una historia que precede a esta, es decir, narra acontecimientos inmediatamente anteriores a lo que se narra aquí, protagonizado por uno de los 3 personajes principales de Un corazón de Tisa, que son los que están aquí en el dibujo. Está Tisa, que es el que protagoniza este fragmento que acabo de leer, está Calíope, que es esta niña y que no diré nada sobre ella porque serían spoilers, y está Hanu, que es este otro personaje que sería el protagonista de este pequeño relato. Así que si les gustó esto que acabo de leer, les invito a seguirme en Wattpad, a leer la precuela y a estar pendientes para cuando empiece a publicarlo. Y antes de irme, por supuesto, como siempre, le agradezco muchísimo a mis queridos Patreons por soportar este canal, por darme su apoyo, por mantener el proyecto que es Marina Golondrina a flote. Muchísimas gracias, chicos, sin ustedes esto no sería posible. Y dicho todo esto, nos vemos en el próximo video. Chaito.